Hola, ¿cómo estás? Si te interesa aprender de meditación o saber cómo meditar en simples pasos, quédate. Eso. Bienvenido esto. A ver, suele pasar. Pero bueno, estamos en vivo. Eso es el estrés manifestándose. Estamos esperando ahí la conexión de más gente y en un ratito vamos a comenzar. Lo que vamos a hablar de la meditación. Vamos a explicar un poquito qué es la meditación y también vamos a dar las sugerencias para los primeros pasos, para que puedas hacer una meditación en forma fácil o puedas experimentar una información en forma fácil. Experimentar una meditación con la información de unos pasos súper fáciles que te va a permitir ir incursionando en lo que es la meditación, más allá de las meditaciones que puedes encontrar en internet o que puedes encontrar enlatado, como se dice, ¿no? De grabados y guiadas, obviamente. Son excelentes, para comenzar. Ese tipo de meditaciones vienen muy bien, nos ayudan a ponernos, a relajarnos, a poder ir entrenando nuestro cerebro, nuestra mente para esta parte de lo que es la meditación. Entonces, nos preguntamos qué es la meditación y qué significa la meditación. Bueno, el término meditación viene de lo que es el latín meditatum, y meditatum significa para reflexionar. Entonces, este es un término que se empezó a utilizar. La meditación es un término, meditatum, o meditación es un término que se empezó a utilizar en Francia en el siglo XII. Un monje francés llamado Guigo empezó a utilizar este término, que era un método que usaban para la meditación, ¿no? Para un estado de oración, los monjes sobre todo. Bueno, es lo que se van incorporando. Entonces, por ejemplo, para dar una idea, ¿no? Los monjes tenían la lectura, hacían la reflexión de la lectura, entonces empezaban a entender lo que habían leído y a través de ese entendimiento de la lectura empezaban a hacer lo que se llama como la contemplación, ¿no? Empezar a disfrutar de toda esa comprensión de la lectura, ¿no? Se dice que orar es hablar con Dios y meditar es escuchar a Dios. Sí, también en el Tíbet, ¿sí? En la zona de la India también hay algunos símbolos que se refieren a la meditación. Y más allá de este término de meditatum, esos símbolos, al referirse a esos estados meditativos, lo pueden traducir como autoconocimiento.
conocer algo profundamente, ¿no? Pero más que nada enfocado al autoconocimiento. Por eso es una línea de quietud, de cerrar los ojos, de introspección y demás. Pero ¿qué es la meditación? Bueno, una forma simple para explicarlo es un método para lograr un estado mental. Este estado mental va a posibilitar conectarnos con nosotros mismos, o sea, empezar a autoconocernos, ¿no? Con esta conexión con nosotros mismos nos da este autoconocimiento, empezar a familiarizarnos con nosotros mismos. Muchos creemos que nos conocemos, pero hasta que realmente no hacemos, no nos quedamos en un estado de quietud, cerrar los ojos y empezar a reconocer cómo pensamos, cómo sentimos, cómo está nuestro cuerpo, cómo proyectamos nuestras emociones, qué es lo que le mostramos al mundo. Bueno, realmente es un camino súper interesante y es largo, pero no es tan difícil. Al principio, como toda cosa, cuando uno tiene que empezar a aprender algo, bueno, sí hay un montón de cosas. Como esto tiene mucho que ver con el estado mental, o uno de los estados mentales que tenemos, nuestra situación emocional, muchos dicen, no puedo parar la mente. Claro, la tenemos a 200 kilómetros por hora, es muy difícil. Si no tenemos los frenos adecuados y no sabemos cómo frenarla, obviamente va a ser difícil frenar la mente que hemos acelerado con nuestra forma o estilo de vida o nuestras situaciones que hemos vivido, ¿no? Entonces, la meditación es una serie de pasos, es un método para lograr un estado mental que va a posibilitar conectarnos con nosotros mismos, ¿no? En estado de empezar a conocernos. Pero eso es como querer ver en el fondo del río cuando está agitado. No se ve, hay que esperar a que las aguas se calmen, que decante todo eso, eso que está cuando el agua está turbia, no me deja ver el fondo. Entonces, cuando yo empiezo a aquietarme y las aguas empiezan a calmar, las aguas podemos hablar de nuestros pensamientos, podemos empezar a ver lo que hay en el fondo. Y esto nos da el acceso, también una vez que logramos esto, poder conectarnos a esa conciencia suprema universal. Entonces, los estados mentales, hablamos que la meditación es una serie de pasos o un método para lograr un estado mental, y un estado mental se caracteriza por ser una cualidad de la mente que no se ve afectada por la emoción. El estado mental no se ve afectado por la emoción. Los estados mentales permiten ver la realidad objetiva tal y como es, sin que esté teñida por el filtro de la emoción. Sin que esté teñida por el filtro de la emoción. El estado mental no varía por las emociones. Por eso hay que enfocarse realmente a reforzar los estados mentales positivos. El estado mental positivo se sostiene en el tiempo. Lo que por ahí cambia son los estados de ánimos. Las emociones me llevan a distintos estados de ánimos, ¿sí? Por eso es tan importante trabajar con los estados o reforzar los estados mentales positivos, ¿no? Entonces, ahí se me fue acá. Entonces, hablamos que también la meditación, una vez que yo logro cierto estado, me va a permitir conectarme con esa conciencia suprema universal. Esa conciencia suprema se le puede conocer como la fuente, se le puede ser a aquellos más religiosos como Dios, los más de las líneas orientales como el vacío, el silencio, el séptimo cielo, o séptimo reino, el nirvana, el samadhi, satori, el chungú, el cosmos. El cosmos, por ejemplo, es el orden de la perfección, es la armonía del universo. El cosmos es el todo. Bueno,
Pero para lograr esto, lo que hay que hacer primeramente es apartar los pensamientos, o por lo menos ralentizarlos. Todas las meditaciones van a tener el mismo propósito, que es bajar el nivel mental, cuyo propósito es poder trascender la mente, obviamente el cuerpo y las emociones. Una vez que logramos trascender la mente, el cuerpo y las emociones, entonces ahí tenemos la posibilidad de experimentar esa conciencia suprema. A mí me pasa, por ejemplo, cada uno tiene distintas experiencias. En las meditaciones así más intensas o más profundas, yo logro como un vacío, un vacío. Algunos, otras cosas, ¿no? Hablan con otros seres, otros visualizan, otros escuchan, otros tienen diferentes experiencias. La mía, la más suprema, es el silencio, es el vacío. Entonces, ese silencio mental, ese vacío, se logra a través de una dinámica física, movimientos del cerebro y el cuerpo. ¿Qué es lo que logra este método o estos pasos? Es bajar los pulsos cerebrales. Estos pulsos cerebrales se los conocen como las famosas ondas alfa, zeta y delta. Ahí va bajando a nivel, a medida que va bajando, se ralentiza cada vez más, no solamente la mente, sino también el cuerpo. Entonces, y cuando empezamos a hacer esto, también el ritmo físico, podemos reducirlo, ¿no? La respiración, aquietar el cuerpo, y obviamente, ¿no? En estos procesos también el metabolismo se ralentiza. Entonces, cuando se logra esto, la consecuencia es ese silencio mental o esa reducción de velocidad de pensamientos. Y es ahí donde podemos enfocar los distintos recursos, ¿no? Las técnicas mentales, las técnicas de respiración, sutras, y un montón de técnicas dependiendo la línea de conocimiento o quien les enseñe. Entonces, pero para Occidente, generalmente, a la meditación se la relaciona con pensar detenidamente en algo, con la finalidad de obtener alguna conclusión. Por ejemplo, tengo que pensar qué voy a hacer mañana o cómo voy a resolver una situación mañana, o cómo fue que pasó, ¿no? Y es rever lo que sucedió, ¿no? Entonces es como medir la acción, tanto del futuro o como pasado, ¿no? Si quiero obtener conclusiones a través de esto, es más bien una reflexión. Entonces puede ser una parte de la meditación. Está más bien orientado como una técnica. Y obviamente hay técnicas modernas, como es el control mental. Bueno, hay líneas de trabajo con las emociones y el cuerpo, como es biodanza. Después hay otras líneas también, musicoterapia. La tecnología nos brinda la posibilidad de hacer sonidos especiales, como los sonidos binaurales o sonidos isocrónicos. También hay una técnica muy, muy, muy linda que después podemos en otro momento hablar, que es la técnica de los subliminales, los mensajes subliminales. Cuando hablamos de esto, por ahí parece como medio terrorífico, medio de negativo, pero en realidad se puede usar para las dos cosas. Siempre va a depender de la intención, ¿no? El mindfulness, algo más moderno, que es el proceso de atención plena. Y para Oriente es un proceso que utiliza diversas técnicas para contactar la naturaleza divina más profunda, del ser humano. Por eso estamos hablando de que es un proceso, es un método, tiene una serie de pasos. Algunos tienen pocos pasos y algunos tienen un montón. Pero bueno, les puedo hablar, por ejemplo, de las técnicas más antiguas. Es el Tantra, que se utilizan, por ejemplo, también mantras. Acá hablaba de Shiva, es conocido en Oriente, ¿no? Tiene aproximadamente 5.000 años. Y otra de las técnicas más conocidas también es el Zen. El Zen
Por ejemplo, esto es más conocido en tipo Japón, en la onda de la zona de Japón. El Zen, su búsqueda es la quietud total para los pensamientos, ¿no? La quietud total del cuerpo para, por reflejo, también aquietar eh, la mente, ¿no? Eh, por ejemplo, el Zen lo que busca es el Mushin, o Bushin en chino, ¿no? Que es el silencio mental. En el budismo, para el budismo, lo que busca es observar y vaciar la mente, ¿no? Para lograr llegar a ese samadhi, como conocen ellos. Después hay una línea en ancestral, que es el chamanismo, que con plantas psicotrópicas se alteran los niveles de conciencia, o se aumentan los niveles de conciencia. Después en Hawái está el Ho'oponopono, que utiliza un mantra mental, que es lo siento, te amo. Después hay un poquito más largo. Y por ejemplo, hay algunas prácticas que tienen dinamia, por ejemplo, como es el Tai Chi, como es el Qigong, como es el yoga, y algunas prácticas orientales como el Kenshitsu y el Iaido, ¿no? Trabaja mucho con la espada. Hay una práctica que también es muy, muy interesante, que es el Kyudo, que es el camino del arco, pero son esos arcos más grandes que miden como 2 metros, ¿no? Entonces es toda una técnica de concentración, de meditación para poder lograr el tiro perfecto. A ver. Muy bien. Sí, por ejemplo, cuando se habla de Tantra, la mayoría lo asocia a lo que dicen el sexo tántrico, que es lo más conocido burdamente, ¿no? Pero en realidad el Tantra es una técnica oriental que es más bien como mística, y enseña a utilizar el deseo material con el propósito espiritual, ¿no? Y ahí aparece lo que es el sexo tántrico. Hay muchas corrientes. Después se utilizan, por ejemplo, el mantra. El mantra son los sonidos que se utilizan. El mantra más conocido es el Om. Entonces, el mantra es la utilización del sonido para poder liberar la mente. Manas y Trayate. El mantra es la unión de dos palabras, de Manas y Trayate. O Trayate. Depende de la pronunciación. Entonces, este sonido, cuando se repite, produce una cadencia, que es una secuencia regular del sonido, se repite varias veces, y genera una sincronía con nuestro cerebro por un arrastre, ¿no? Y va a ir bajando las ondas. Por ejemplo, en algunas prácticas, cuando se empieza con el OM empieza de una forma y se va cambiando a medida que se lo va enunciando, mantrando se dice, y se va haciendo más lento, más largo, y entonces bueno, eso hace ese arrastre mental. El estado de Samadhi, como habíamos hablado, es una línea de concentración, ¿no? Un estado de concentración. Y hablamos de Zen, que es una palabra japonesa, acuérdense, es la búsqueda del estado de quietud, ¿no? Primero del cuerpo, y que por reflejo va a buscar también la quietud de la mente, ¿no? La palabra es una palabra japonesa que deriva de la palabra china Chan, y esta deriva a su vez de la palabra hindú, o en sánscrito más que hindú, dhyana. Y dhyana significa atención plena. Sobre todo del momento presente. Las técnicas de meditación Zen necesitan, bueno, por lo menos las técnicas son de 45 minutos de duración. Unos términos también que se pueden escuchar por ahí en los lugares de que se hacen meditación, sobre todo en una línea japonesa, es el Zazen, que significa meditar sentado. Seiza, sentado sobre talones, generalmente eso se ve mucho en las películas, ¿no? Apoyan las rodillas, apoyan los empeines para atrás y se sientan sobre los talones. Aquellos que hacen arte marcial se lo puede conocer como el guerrero pasivo. El Satori, que es la búsqueda de ese estado de conciencia pura, ¿no? O de iluminación, como dice, donde no hay apego a nada. Y el Bushin,
que es el estado donde no hay pensamiento, el estado de la no mente, no hay emociones, no hay nada, el estado de vacío, ¿no? Y por ahí se puede hablar de los sutras, sobre todo más que nada la línea budista. Y los sutras son enseñanzas, son escritos que dejó o que dio Buda a sus discípulos. ¿Cuáles son los beneficios de meditar? Bueno, son muchísimos. Acá les voy a enumerar algunos, ¿no? El primer beneficio de todo es que cualquiera sea la técnica, siempre nos va a mejorar la calidad de la vida, ¿no? ¿Cómo nos mejora la calidad de la vida? Es liberándonos del estrés, nos puede ayudar a sanar el cuerpo y situaciones mentales, va a empezar a aumentar la autoestima, obviamente va a empezar a aumentar las emociones positivas, como la alegría, la confianza, la dicha. Bueno, hay un montón de emociones de acuerdo al enfoque. Y obviamente cuando meditamos nos empieza a dar más conciencia, ¿no? Obviamente con el conocimiento, sobre todo de lo que estamos viviendo. Tiene una línea súper interesante también que nos permite desarrollar potencialidades, ¿no? Las potencialidades que nosotros podemos tener, que todos tenemos, pero bueno, obviamente va a depender de cada uno, ¿no? Cómo hacer la concentración, la creatividad, vamos a potenciar nuestro control mental, eso es súper importante, la inteligencia, la sabiduría. Hay un montón de potencialidades que tenemos que las puede potenciar, sobre todo si nos gusta. ¿Qué actitud debemos tener para meditar? Esto es súper importante. Necesitamos tener, o por lo menos llevar nuestra actitud a lograr una mente abierta y receptiva. Si yo me pongo, por ejemplo, esto no me va a salir, es re difícil, me cuesta, me duele, no puedo, obviamente. Y si no quiero meditar porque me trae recuerdos o me genera tal cosa, bueno, obviamente, ¿no? Yo no permito, cuando hago eso, no permito que se manifieste lo que se tiene que manifestar para poder trabajarlo. Hay que suspender el juicio, hay que dejar de emitir opiniones, hay que dejar de me gusta, no me gusta, está bueno, está malo, esto sirve, esto no sirve. Bueno, no, simplemente hacerlo, estar. Después, trabajar con la aceptación, que es lo que me permite entender mi presente, es lo que tengo, es lo que estoy ahora. ¿A dónde quiero ir? Es el trabajo. ¿Qué es lo que quiero mejorar? ¿Qué es lo que quiero trabajar? ¿Qué es lo que quiero soltar? Es el trabajo que puedo lograr con la meditación. Y obviamente necesito un compromiso para poder tener resultados. Ningún maestro experto comenzó siendo maestro experto, siempre empezó con el primer paso, siendo aprendiz. Por ahí algunos tienen más tendencia, más facilidad que otros, pero bueno, todos empezamos en su mayoría de cero, algunos con alguna incidencia familiar, pero para la práctica personal es de cero. Algunos van más rápido, otros van más lento, pero necesitamos un compromiso, ¿no? Ahí acá es donde entra la disciplina. Una vez por semana, una vez cada 2 o 3 días y una vez por día, 2 veces por día o 3 veces por día, depende de lo que uno esté buscando. Hay muchas posiciones para meditar. Esto también me preguntan muchísimo. Se puede meditar de pie, se puede meditar sentado y se puede meditar acostado. Como de pie, bueno, se puede hacer una meditación estática y una meditación dinámica. La meditación estática, por ejemplo, me quedo quietito. Por ejemplo, en Qigong hay una posición que es muy conocida, que es el abrazo del árbol, la postura del abrazo del árbol. Se pone en una posición como abrazando un árbol. Eso es una posición de pie y estática.
Y dinámica, por ejemplo, lo que sería Tai Chi, lo que sería Qigong o lo que sería técnicas de movimiento, pero para entrar en un cierto estado. Se puede hacer sentado, es lo más recomendable, sobre todo para empezar. Lo más importante es poder lograr la espalda recta. Se puede poner la mano sobre las piernas o sobre el ombligo, en la zona del tantien, los hombros relajados. En principio puedo hacerlo en una silla, depende de la posición que pueda tener, si puedo cruzar las piernas o no, así tipo medio loto, como se conoce. Medio loto es cuando cruzamos una pierna tipo chinito, como se lo conoce en la jerga de los niños y más simple, ¿no? Entonces, se puede hacer sobre el piso, contra una pared. Vienen ahora unos sillines que se ponen, que son como un respaldo para el piso. Y eso está muy bueno, es ya un poquito más avanzado, es muy lindo ese elemento para ayudarnos a la meditación en el piso sobre todo. Entonces hablamos de la posición de las piernas cruzadas, la posición de chinito, si lo conoces, esa normalmente se conoce como semiloto, donde los dos pies están en el piso. Y la posición de loto es son las dos piernas cruzadas, pero bueno, los pies ya están sobre las ingles, ¿no? Ahí necesita más trabajo con el cuerpo, más flexibilización. Después hay elementos que se pueden usar, como es el zafú, que es un sillín, un banquito. Hay un montón de posiciones. Y en la posición de acostado, para meditar, tiene que ver más bien para un proceso de relajación o ya para una meditación con técnicas mentales muy específicas. Esa técnica mental lo que tiene es que cuando estoy acostado la tendencia es dormirse. Entonces, me relajo, pero dejo en el estado de meditación, ¿no? Si me duermo, ya no estoy meditando. Acuérdense que meditación es un estado mental donde yo estoy presente en lo que estoy haciendo. Es una búsqueda, ya sea de una respiración, ya sea una visualización, ya sea un mantra, un sonido, o ya sea un movimiento, o ya sea simplemente quedarse quieto y sentir el momento. ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasa afuera? ¿Qué pasa en mi respiración? ¿Qué pasa en mis pensamientos? ¿Qué pasa en mis emociones? Entonces, y esto es lo más interesante, que acá están cómo meditar. Acá les voy a pasar los pasos para meditar. Obviamente esto necesita un poquito más de profundidad y de supervisión para poder hacerlo y de experiencia, pero bueno, los pasos están, todos los podemos hacer. Entonces, la mayoría de las meditaciones tienen pasos parecidos. Empieza con el primer paso que es la relajación, tanto ya sea del cuerpo como de la mente. Acá hablamos, por ejemplo, si hacemos una dinámica, podemos hablar del Tai Chi, podemos hablar de yoga, podemos hablar de Qigong. También se puede hablar, por ejemplo, biodanza también, tiene una línea parecida de movimientos para liberar emociones y demás. Bueno, hay un montón de otras técnicas también, pero estas son las más conocidas. Por ejemplo, la relajación empezamos aquietando el cuerpo. Necesitamos aquietar el cuerpo. Por eso las meditaciones se hacen las famosas. Yo hablo de meditación y uno se pone la persona sentada con los dedos así sobre las rodillas y en quietud total. La quietud total es muy difícil al principio. En realidad no hay quietud total, sino es una aparente quietud, por lo menos externa. Adentro se sigue moviendo, el corazón late, sigue respirando, las células siguen haciendo sus funciones, siguen apareciendo estímulos y demás. Entonces, cuando nosotros aquietamos el cuerpo, nos ponemos en posición para meditar, o ya sea ralentizamos los movimientos, como son los movimientos del Tai Chi. Esto ayuda a
empezar a relajar el cuerpo y empezar a relajar la mente también. Acuérdense que aquietar los pensamientos tiene que ser una dinámica, va de mayor a menor. Para bajar a 100, de 200 a 100 tengo que hacer un proceso, no puedo saltar, tengo que bajar. Algunos bajan más rápido, otros les cuesta un poquito más. De 200 a 100, algunos van a bajar a 190, a 180, otros van a bajar a 100, algunos van a bajar menos de 100, algunos van a llegar hasta casi el cero. Entonces, este es el primer paso es aquietarnos. Y aquietarnos lo que nos ayuda es a reducir todos los estímulos. ¿Cuál es el primer estímulo que tenemos que reducir? Es la vista. Entonces, ya al cerrar los ojos y quedarme quieto, hay un montón de estímulos que dejan de entrar, que son los visuales y los kinestésicos, los de movimiento, al quedarme quieto, y entonces la mente tiene más recursos, tiene más información interna. Se saca la atención al exterior y empieza la atención al interior. Y ahí empiezo a sentir el cuerpo, empiezo a sentir cómo está mi respiración, cómo están mis pensamientos, cómo están mis emociones y demás, para poder hacer el trabajo o el propósito de la meditación. Entonces, el primer paso es la relajación, tanto del cuerpo como de la mente. El segundo paso es la concentración. El segundo paso es la concentración. Normalmente la concentración se da en la respiración, como algo importante, ¿no? Como algo fácil y rápido de poder llevar la atención del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si yo me concentro en la respiración, la puedo sentir como está rápida, está lenta, la puedo escuchar, puedo hacer una observación de la respiración. Observarla es como prestarle mucha atención, ¿no? Si conozco la técnica, puedo hacer una respiración consciente, puedo enfocarme en la inspiración, puedo enfocarme en la expiración. Pues si me enfoco en la expiración, puedo hacer una expiración, una exhalación más larga. Pero bueno, siempre necesitamos una técnica y obviamente quien nos enseñe. Pero bueno, acá tenemos dos pasos súper importantes que están en todas las meditaciones. La relajación del cuerpo y la mente, sobre todo en primera instancia del cuerpo, sacarle estímulos visuales y del movimiento. Por eso necesitamos aquietarnos, empezar a reducir la cantidad de estímulos que recibe el cerebro. Obviamente, después llevados a la mente, a la conciencia. La concentración es el segundo paso. Normalmente puede estar asociado a la respiración, que es digamos, dentro de todo es más simple. Después puede haber, por ejemplo, visualizaciones. Por ejemplo, algo muy simple es como contar las respiraciones o hacer conteos mentales o hacer observaciones de parte del cuerpo. Bueno, hay muchas técnicas de concentración. Una vez que logramos estos dos pasos, la mayoría de las personas logra estos dos pasos, ¿no? Es poder relajarse y poder concentrarse. La concentración ya con un poquito más de práctica. Algunos más rápido, otros le llevan más tiempo. Luego viene un paso más avanzado, es liberar la mente. Liberar la mente sin juicio, obviamente. Acá hay que evitar los juicios, pues los juicios nos condicionan. Entonces, ir buscando, dejando que se vaya expresando tanto lo físico, lo emocional, los pensamientos, empezar a soltar y dejar que se manifieste para poder trabajarlo. Obviamente siempre si hay algo que no nos gusta, se puede cortar, se puede terminar y seguir para otra opción. Entonces aquellas personas que normalmente cierran los ojos y se vienen cosas como miedo, son emociones que hay que ir trabajando, es súper importante. Por eso es importante tener siempre la guía de alguien que ya tenga experiencia en meditación. Y un cuarto paso, ya pasando esto, es disfrutar las sensaciones y emociones que nos permite el estado de la meditación, ¿no? Sobre todo un estado de meditación un poquito más
más profundo o más desarrollado. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿cómo preparar el cuerpo para una relajación? Entonces se puede hacer algunos movimientos, se pueden hacer elongaciones, se puede empezar a respirar más suave y más lento. Prestar atención cuando elongamos, en qué zona está más tenso, qué zona nos duele. Se puede hacer alguna respiración técnica, por ejemplo la respiración diafragmática. Después, por ejemplo, las respiraciones nos van a permitir empezar a trabajar sobre las emociones. Cada emoción tiene un patrón respiratorio, entonces si yo empiezo a ser consciente de mi respiración, voy a tener incidencia en las emociones. Después, en un nivel un poquito más de concentración, puedo empezar con la mente a dirigir la energía, dirigir en forma como el aire, llevar el aire o energía a distintas partes de nuestro cuerpo que necesiten. Y con la mente podemos hacer, por ejemplo, distintos trabajos, como puede ser el trabajo con lo físico, sobre todo para empezar a hacer una sanación de nuestro cuerpo, ¿no? Esto quiere ver todo el pasado, yo dónde quiero estar, cómo estaba, cómo estoy y cómo quiero estar, ¿no? Por ejemplo, también se puede hacer mentalmente lo que se busca, ¿no? El estado del momento presente. Entonces, a ver, ¿qué emoción estoy viviendo? ¿Cómo estoy pensando? En el momento presente, ¿no? No lo que pasó, no lo que va a pasar, sino lo que estoy viviendo en el momento. Y una vez ya con entrenamiento, podemos empezar a trabajar en la creación, en el futuro, ¿no? Con nuestros pensamientos podemos crear, ¿sí? Acá hay una frase que yo siempre digo, que es: tu presente es el futuro de tu pasado. O sea, todo lo que nosotros generamos en ese pasado, que era nuestro presente en otro tiempo, hoy es nuestro futuro. Entonces, con la meditación podemos tener mucha incidencia en el futuro, que puede ser futuro inmediato, futuro intermedio o futuro lejano. Todo va a depender de ustedes. Entonces, una frase que decía Buda es: somos lo que pensamos. Y nuestros pensamientos generan emociones, nuestras emociones nos hacen actuar y nuestras acciones van forjando nuestro carácter y nuestro carácter nos genera el destino. Entonces, la meditación es una gran herramienta para poder empezar a trabajar con uno mismo, a conocernos, cómo estamos pensando, cómo estamos actuando, cómo estamos sintiendo, cómo estamos proyectándonos hacia afuera. La meditación es hacia adentro. El ego trabaja hacia afuera. Cuando nosotros cerramos los ojos y empezamos a trabajar hacia adentro, empezamos a conectarnos con nuestro verdadero ser. Y por eso muchas veces las personas, no quieren encontrarse con su verdadero ser. Le gusta proyectar lo que quieren proyectar o lo que necesitan proyectar para protegerse. También tiene que ver mucho con eso, ¿no? Entonces, también algo muy interesante de la meditación es que permite ser quien uno es y poder potenciarlo. Generalmente orientado a mejorar, ¿no? Los que tienen miedo a dejar de tener miedo, poder hacer algo para que eso que me da miedo no me dé tanto miedo. Los que son inseguros para tener seguridad, los que tienen baja autoestima para aumentar su autoestima, los que tienen poca energía para aumentar su energía, los que están depresivos para salir de esos estados depresivos, los que están ansiosos para lograr por lo menos un equilibrio. Uno con la meditación no elimina
lo que tiene, sino que lo conoce. Y una vez que uno conoce, puede actuar en consecuencia. Dejar ese camino y empezar otro, obviamente siempre es más difícil empezar un nuevo camino, pero yo puedo, a través de la meditación, empezar a ser cada vez mejor persona, siempre dependiendo del propósito de la búsqueda de la meditación. Muy bien, entonces si queda alguna pregunta, al directo o a los que tienen los canales de comunicación, y les dejo esto. Algo interesante. Los mejores horarios para meditar, que siempre me preguntan, es en el inicio del día y al finalizar el día. El finalizar el día no es a las 12 de la noche cuando me voy a acostar, sino es cuando termina, por ejemplo, mi jornada laboral, o en términos más naturales, antes del amanecer o en el inicio del día, y al final del día, o sea, cuando el sol se esconde. Eso sería, en términos naturales, los mejores horarios para meditar. Sí, podemos meditar en cualquier momento, no es necesario condicionarse con estos tiempos. Les dejo un reto. Practiquen durante 10 días seguidos, 5 minutos de estar en quietud, de estar enfocados en su respiración, de no enfocar la atención en nada específico, sino en cerrar los ojos y estar con ustedes mismos. Este es un primer paso. Me siento en una silla, me siento en el suelo, espalda a la pared, lo que ustedes mejor les pueda sentir. Si quieren pueden poner una música. Las meditaciones guiadas son muy buenas, sobre todo al principio, pero la meditación generalmente es propia. ¿Me ayuda? Sí. ¿La música me ayuda? Sí. ¿El ambiente me ayuda? Sí. Pero yo puedo meditar en cualquier lugar. Obviamente un ambiente propicio siempre va a potenciar lo que estoy haciendo, a potenciar la meditación. 10 días, 5 minutos todos los días como reto, y luego me cuentan a ver cómo se siente.